Bueno, el Real Madrid definitivamente se ha equivocado con el fichaje de Jude Bellingham. Tenía que haber firmado definitivamente o repescado a nuestro exfutbolista Isco Alarcón. Es lo que vamos a oír prácticamente es lo que vamos a escuchar en este momento. Es lo único que les voy a pedir, lo de siempre. Acompáñame hasta el final de este video y arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a ver unas cosas que a mí me han vuelto absolutamente loco, y pues definitivamente hay cosas que uno queda pensando, lo deja pensativo muchísimo tiempo, y creo que esta va a ser una de esas cosas porque es realmente absurdo detenerse a oír al señor que vamos a visualizar en este instante. Así que lo de siempre, les pido que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a reaccionarlo juntos porque el video creo que no tiene desperdicio alguno. Así que arrancamos. Y bueno, mis cracks, ya los tenemos aquí en la pantalla. Moy Llorons en el debate que hacen semanal con la Liga al Día y Rodri Fáez, y me parece que esta vez ha sido más imbécil de lo que nos acostumbra a hacerlo. Y sinceramente lo digo con toda la mano en el corazón. Así que vayamos escuchando porque se pone bueno. Yo creo que es el jugador más determinante, el que más... Antes, para ponerlos en contexto, la chica que conduce el programa le pregunta que si era Jude Bellingham el mejor futbolista actualmente en la liga. Esa era la pregunta, y esto es lo que ha respondido Moy Jones. Voy a regresarlo donde lo tenía un momentico para que podamos entenderlo de la mejor manera. Creo que es el jugador más determinante, el que más acierto ha tenido ante la portería rival. Se ha beneficiado de errores por parte del árbitro, como aquella mano en Almería, que le dicen que siga y marca gol. Ya está, sube el marcador, se acaba la historia, no hay por qué discutir de eso. Es verdad que el otro día le da triunfo al Madrid después de que Joselu marcase en fuera de juego, que es otra historia, pero ya son en un momentito, te he dicho ya dos, pero bueno. Es otra historia, yo no le presto atención, me da exactamente igual, pero lo sigo recalcando que han habido errores arbitrales a favor del Real Madrid, pero no se me ocurre ni se me pasa por la cabeza comentar el negreirazo de Osasuna. Eso sí no se me pasa por la cabeza. Ok, vamos a seguir escuchándote. Yo creo que es el jugador más determinante de la portería rival, pero no es el mejor jugador de la liga en este arranque de campeonato. El más determinante sí, el mejor de la liga no. El que más foco se lleva y más atención se lleva por parte de los medios y de los hinchas, sin duda. Pero el mejor futbolista no. Yo creo que hay, por ejemplo, uno que jugó en el Madrid, que está ahora en el Real Betis, que lo está haciendo de maravilla. Que cada partido es el que hace que el Betis juegue y esté tan bien, que es Isco. A ver. Ok, no tengo ningún problema. De hecho, el otro día en mi otro canal en mi sección de preguntas y respuestas, me hacían una pregunta muy llamativa que ordenara en un ranking de 4 futbolistas. Estaba Özil, estaba James, estaba el mismo Isco y no me acuerdo quién era el cuarto futbolista. Y colocaba a Isco de primero. Le tengo muchísimo aprecio. Creo que nos dio unas cosas muy importantes en ese Real Madrid de las 3 Champions seguidas. Pero decir que a día de hoy Isco es mejor futbolista que Jude Bellingham es sencillamente tener un fanatismo absolutamente sosegado. Es tratarse de una persona que no tiene absolutamente ningún tipo de pudor a la hora de dar una opinión, que no es capaz de quitarse la bufanda para dar una opinión. Creo que me parece muy interesante y repito, me alegra mucho por Isco, pero que lo compares a día de hoy con Jude Bellingham, creo que es hasta un mal para el mismísimo Isco Alarcón. Y es justo decir que un futbolista que estuvo casi 6 meses, 7 meses parado, haya vuelto a la liga, haya vuelto con cara y ojos y está haciendo jugar de una forma tan bonita y tan brillante al Real Betis Balompié. Insisto, sé que los haters se van a volver locos. A ver, pero es que yo tengo una cosa en el béisbol, no sé si a ustedes les gusta el béisbol, a mí me gusta mucho. Hay un premio que se llama el regreso del año. Yo creo que en el fútbol también lo dan, en el fútbol español, pero no recuerdo ahora mismo. Bien, lo repito, me alegra mucho lo que está haciendo Isco y que le estuviera yendo también, me alegra un montón. Pero es que esto no se sostiene por ningún lado, es que es tan sencillo como que
Fíjense cómo va la tabla. ¿Quién va de líder? ¿Quién ha sido más determinante para su equipo? Eso automáticamente lo convierte en el mejor futbolista de las primeras 4 fechas, porque tan sencillo como que el fútbol va de ganar. Y no lo digo yo. ¿A quién le dieron el mejor futbolista del mes pasado en la liga? Que es que definitivamente el antimadridismo lo tiene absolutamente desquiciado. Quitos se van a volver los haters. Haters. Escriban haters. Pero escúchame, espérate una cosa. Escúchame una cosa. Escucha, que queda un minuto y solo has hablado tú, Pero déjame. Venga, Déjame. Sí, no, Ya está, tú has tenido tu momento de gloria, ahora me toca a mí acabar de rematar. 45, el jugador más determinante, posiblemente Jude Bellingham. El mejor futbolista de la liga en estas 4 primeras jornadas, Isco. Yo a Isco lo meto en el top 3, me parece muy bien, porque creo que es un jugadorazo, pero creo que un chico de 19 años que ha llegado a la exigencia del Real Madrid, que ha aterrizado como ha aterrizado en la Liga, es que creo que no hay ningún tipo es que no hay debate. Pero Rodrigo, a Isco y a cualquier otro. Rodrigo, y te digo una cosa, y tú lo sabes, que el partido de Bellingham del sábado, si al minuto 85 lo quitas, es un partido gris tirando oscuro de Jude Bellingham. Ahora, si lo que vale es el gol, pues vale, pues entonces sí. Pero hablemos de los partidos del Barça, de Lewandowski, que por cierto está teniendo un declive ahí ligerito. Algo, ojalá no sea nada malo, porque al final tampoco le voy a desear mal a ningún futbolista, pero es evidente que ha tenido un problema con el gol Lewandowski. Ya la temporada pasada lo fue, que no metió la cantidad de goles que venía acostumbrado a meter en la Bundesliga. Pero definitivamente hay un pequeño problema y eso sí ha sido un partido gris. Y bueno, dice que si el problema o si lo definitorio es el gol, pues sí, yo creo que esto va de meter goles. Es que como les digo, sostienen unos argumentos tan ridículos y tan absurdos. Por supuesto, esto va de meter goles y si Jude Bellingham es el pichichi, además, impulsando ese equipo a ir invicto en la liga, impulsando ese equipo a mantener un pequeño dominio en estas primeras 4 jornadas, sacando 12 de 12 puntos, yo creo que ahí no existe ningún tipo de debate, teniendo en cuenta también que es un chico que ha rechazado absolutamente todo tipo de ofertas de su país natal, seguramente el equipo más grande del mundo actualmente en cuanto a nivel económico, que además ha venido el club más difícil del mundo, se ha puesto esa camiseta como si tuviera 35 años, yo creo que eso es algo que le da un valor significativo. Pero bueno, como les digo, este es el relato de toda la vida. Ellos dicen que no les importa ganar, no les importa los goles, sino más o menos cómo se hace la cosa. Pero es el mismo relato de toda la vida. Por cierto, antes hablaste mucho de los arbitrajes. Cuando quieras hablamos de lo de Catena, Lewandowski, los penaltitos, las quejas previas de Lewandowski. Que claro, fue penalti de Catena, como una casa, que lo expulsaron la roja, el árbitro fue a revisar la roja, pero escúchame, Rodrigo, no hables de arbitrajes que te dejo en ridículo. Chris, recoge penalti y se acaba la historia. Dime. Penalti. Estuvo un poquito forzado el penal. Bueno, pues vale, pues escúchame, lo que vosotros queráis. A mí me da igual. Sí, escúchame, si a mí me importa un pepino, pero yo te digo una cosa, el gol del empate del otro día al Madrid es un escándalo. A él le importa un pepino, pero en cada momento del día de sus intervenciones que algo puede estar relacionado con polémica y Real Madrid, el primero en comentarlo y en recomendarlo es él mismo. A él le da exactamente igual eso, pero por curiosidad de la vida no le da la cabeza para criticar o para por lo menos intentar señalar un poco algunas actitudes o algunos detallitos raros que ha tenido el Barça con el arbitraje, como el de ayer, que parece una absoluta locura. Pero repito, en este tipo de gente, en este tipo de público que es los aficionados del Fútbol Club Barcelona, difícilmente vamos a encontrar personas sensatas. Yo por lo menos en el partido de hace 2 días contra el Getafe, hubo un penalti que le quitaron a Bellingham, que para mí se tiraba un poco y me parecía bien que no lo quitaran. Tú no vas a escuchar a este tipo de gente decir este tipo de cosas, como el mismo Rodri Fáez, que decía que le parecía que un penalti, no me acuerdo cuál era, le parecía que no había sido X, pero ese tipo de cosas no lo va, a ese sí le parece como una casa, le parece como un castillo, mejor dicho, porque a mí me pareció muy dudoso el penalti con el que el Barça gana el partido de ayer. Pero como les digo, no vamos a escuchar nunca de esas bocas decir cosas como que sí, el árbitro se equivocaba en favor de nosotros. Es un escándalo. Y luego, que esto que me gustaría que la gente lo supiera. Nuestro compañero Carlos Martínez de Movistar
no daba crédito a la información que le pasaron desde la sala del VAR, que decía que la mano de Gené habilitaba el fuera de juego de Joselu. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, es una cosa de locos. De locos. Por cierto, Carvajal hace otro penaltito y tampoco se lo pitan. Sigue, Chris. Bueno, como si tuviéramos que pararnos o detenernos a escuchar lo que dice Carlos Martínez, que en algunas oportunidades nos ha demostrado no ser el tipo más madridista del mundo, ¿no? Realmente es como les digo, los argumentos son tan absurdos que van perdiendo peso tarde o temprano. Esta gente siempre queda en ridículo. Creo que esta no va a ser la excepción, porque repito, que este hombre me venga a decir que a día de hoy Isco Alarcón es mucho mejor futbolista que Jude Bellingham, es que ya me parece que este hombre está muy cerca de que lo puedan internar en un lugar donde están personas que realmente tienen poca capacidad de pensar las cosas antes de hacerla o algo así. Es que es absolutamente ridículo y absurdo, pero repito, tranquilidad, tengamos paciencia, que ya llegará un punto en el que digamos, bueno, por lo menos esta gente una vez en la vida han reconocido algo o han pensado algo y han dado una opinión con respecto al Real Madrid que vale la pena escuchar y poner en valor, porque yo, por ejemplo, no tuve problema en reconocer en su momento el gran potencial y talento que tenía Ansu Fati. No tengo problema en reconocer ahora mismo que el chico Lamine Yamal, con la edad que tiene, parece tener un futuro absolutamente prometedor, pero repito, no vamos a intentar cambiarlos, por supuesto, porque no perderíamos nuestro tiempo, pero sí vamos a tratar de seguir debatiéndolo y no vamos a entenderlo jamás, pero por eso uno siempre está mucho más alto que otro equipo, por este tipo de cosas, por el relato que llevan arrastrando durante años. Por eso el Madrid tiene 13 Champions y ellos tienen 5, y además da la sensación de que me voy a morir y el Barça no va a estar ni siquiera 3 Champions cerca del Real Madrid, porque no tienen ese gen ganador, ese gen de autocrítica, porque cuando ganan es porque el árbitro estuvo bien y cuando el Madrid gana es porque el árbitro estuvo mal. Entonces ese es el principal problema y ojalá que se mantenga, primero porque sigo creando contenido, sigo riéndome, y segundo porque siempre lo he dicho, si ellos van a jugar bien y nosotros ganar, lo firmo por 100 temporadas, así de sencillo. Déjame tu opinión en los comentarios, like, suscripción, lo que siempre te digo. A la Madrid, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.